que escucho un poco entrecortada. Ok, chicos, buenos días. Entonces Y es vamos fuera de a broma, profe. continuar con lo que son las exposiciones. Ahí te voy a ceder el hospedador para que puedas compartir tu pantalla. Listo. Sí se ve. No, todavía no. ¿Se ve? No, tienes que darle compartir pantalla. Ya. Ahora sí. Buenas tardes, profesor. Hoy día voy a exponer áreas naturales protegidas. Compañeros. Bueno, las áreas naturales protegidas son sectores especiales que se establecen por el Estado por condiciones naturales. Estas están sometidas por un régimen legal particular para una adecuada conservación. Bueno, las áreas naturales del Perú, en el territorio peruano se pueden identificar 158 áreas naturales de conservación. Estas áreas naturales se pueden preservar, radica el cuidado de la diversidad biológica de la flora, fauna y paisajes. Es así que uno de los objetivos son espacios puede desarrollar el turismo. Las áreas de uso directos son aquellas que son actividades del turismo y Ahí ven excursión. frente. Estas están por el ANP, por el ¿cómo? Reproducción de especies. Son las reservas nacionales, las reservas paisajistas, los bosques de protección, las reservas comunales, cotos de caza y refugios de vida silvestre. Las áreas de uso indirecto son protegidas por el Estado y por el fin de que ellas existan para un menor grado de... Ahí a no través tienes de que ir pasando tus diapositivas. ¿qué? No tienes que ir pasando tus diapositivas. Ay. Son aquellas que permiten una protección de recursos generales, naturales, y se benefician de manera indirecta. Son los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Bueno, el SINAMPE es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. El SINAMPE tiene como objetivo... Ailén, no tienes que pasar tus diapositivas. ¿Por qué? Es que está nada más la primera diapositiva, no la tienes que ir pasando. Bueno, el SINAMPE Nacional de las Áreas Protegidas por el Estado tiene como objetivo de cuidar, hacer que los gobiernos pongan una protección a los recursos naturales. Sí, el SINAMPE también se encarga de proteger la flora y la fauna. Las Islas Ballesteras, la Reserva Nacional de la Chay, Parque Nacional de Cinco María y otros más. El guacamayo de Charapa, el gato andino, el armadillo, entre muchos otros. Gracias. Ajá. Y el momento en el que vemos las diapositivas. ¿Qué? No he visto las diapositivas. ¿No se ven las diapositivas? Solamente la primera. Pero que estoy dando vuelta. Quizás ha puesto a poner en pausa el esto. Ahora sí se ve. Ajá, Ailén, eso es lo que te decía, te rompí 2 veces para decirte eso. Que no estábamos viendo las diapositivas. Ahí se ve, profe. Claro, es que sí se veían, Yo lo pero veo, no las ibas cambiando. Sí las estaba cambiando. Y por eso te decía y no me hiciste caso a lo que te estaba mencionando.
Es que no la entendía, me decía para las diapositivas y decía que Ok, Aileen, ahora explícalo con tus propias palabras. ya. Bueno, las áreas naturales se encargan de proteger, parques, parques así como parques donde son territorios que tienen su conservación y eso permite, las áreas naturales permite que no ingresen personas así como acampar, hacer fogatas, eso. Y no, Ajá, continúa. ¿eh? Continúa. ¿Cuál es la diferencia entre las áreas de uso directo y las de uso indirecto? Las de uso directo van, creo que son por las que son públicas, no, uso directo y uso indirecto, ¿no? Ajá, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Ahí que le las, que las de uso indirecto entran así, se benefician formalmente indirecta, así. no entendí. Ok. Tienes que tratar de no leer, Aileen, explicar las cosas con tus propias palabras, porque así no se te olvida y el aprendizaje queda. O sea, tú estudias, entiendes y luego en el momento de explicar, lo explicas con tus propias palabras, lo que tú entendiste, sin necesidad de estar leyendo, porque a pesar de que nosotros, los profesores, no estamos allí con ustedes, nosotros nos podemos dar cuenta si el estudiante está o no está leyendo. Entonces trata de evitar eso y estar muy pendiente de cómo es la manipulación con las diapositivas para que no te vuelva a ocurrir eso, porque la idea es que tus diapositivas vayan cambiando y nosotros las podemos ir observando a medida que tú vas explicando. Ok, en cuanto a tu autoevaluación, ¿cuánto consideras que tienes? Considerando que te tocaba exponer la clase pasada. 14. Ok. Vamos con, por 14 o favor, 15. cédele, O Jean-Pierre, Matías. vas a exponer. Ah, no, Jean-Pierre, tú vas a exponer taxonomía, ¿cierto? Sí, profe. Que pásale el Pero quiero que hospedador primero lo haga Matías, a profe. La última Matías, por vez fue el favor. último. Pásale a Matías, por favor. ¿Qué pasó, Ronaldo? Profe, si me escucho un poco entrecortado, ahorita todos para el profe, malo, profe, pero veo todos paralizados. ¿Cómo era para pasar? Que le pase el hospedador a Matías. Mm, ¿Se pasó? Ajá, Ailén, tu Profe, menú soy está en inglés. coanfitrión. ¿Ya tienes ya eres el anfitrión? Profe, o sea, me parece que soy coanfitrión, ¿Puedes, pero sí puedo igual, pero puedes sí puedo compartir compartir. pantalla? Ya te Ok, pasé. comparte. Ya te pasé. Ahora sí. Ya, profe. Profe, una duda antes ¿cómo se dice? Me parece que Johan está en sala de espera, lo acepto, ¿no? Sí, por favor. Ya lo admití, profe. Eh,
Profe, ¿se ve mi pantalla o no? Sí, Ya, profe, espera que voy a cerrar porque abajo en mi casa hay un poco de bulla. Y ahora sí, profe, ya puedo iniciar. sí, papá. Buenos días, Joan. Estás ingresando tarde, papá. ¿Ya puedo iniciar, profe? Sí, papá. Ahora, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Matías Vilca y hoy día voy a exponer sobre las áreas naturales protegidas. Apenas si quiero mover eso. Las áreas naturales protegidas. El Perú es uno de los 5 países con mayor biodiversidad biológica en el mundo. Entre ellas tenemos estos países: Colombia, Ecuador, Brasil e Indonesia y Perú. Pero, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Las áreas naturales protegidas son las encargadas de proteger la diversidad biológica, flora, fauna de una determinada región. Estas con el fin de mantenerlas intactas. Las áreas naturales protegidas se dividen en 3 dependiendo de quién las administre y quién las maneje. Las áreas naturales protegidas están bajo el SINAPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y estas las maneja el Estado o el Gobierno Nacional. También tenemos a la ACR, que significa Áreas de Conservación Regional. Estas las maneja el Gobierno Regional. También tenemos a las ACP, que significa Áreas de Conservación Privadas. Estas las maneja las personas particulares o empresas privadas que tienen alguna coordinación con el gobierno. Pero ahí hemos tocado una palabra muy importante, y es el SINAPE. El SINAPE, como bien dije, es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es el encargado del desarrollo sostenible del Perú mediante las muestras de patrimonio. Estas están bajo la jurisdicción del CERNAM, que significa Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y el CERNAM también está bajo la jurisdicción del Ministerio del Ambiente. Aquí también tenemos otra palabra muy importante, que es el CERNAM. Y el CERNAM es aquel que se encarga de que, por ejemplo, se estén cumpliendo el mantenimiento que se le deben de dar a las áreas, a la flora y a la fauna para que tengan, por decirlo así, un buen desarrollo. Aquí les estaré mostrando una imagen del logo del CERNAM. Su clasificación. Su clasificación se divide en 3, en áreas de uso intangible o indirecto, áreas de uso tangible o directo y las zonas de reserva. Primero, áreas de uso intangible. En estas son aquellas que no se puede extraer los recursos naturales y sí se permite el turismo, la recreación y la investigación científica. En estas podemos encontrar los parques nacionales, a los santuarios nacionales y a los santuarios históricos. Ahora voy a pasar a hablar sobre las áreas de uso directo o tangible. Las áreas de uso directo tangible es lo opuesto a lo indirecto. En esta sí se pueden extraer los recursos naturales, pero con cuidados. Y entre ellas tenemos a las reservas nacionales, reservas comunales, reservas paisajísticas, a los bosques de protección, a los cotos de caza y a los refugios de vida silvestre. Aquí podemos estar observando al Parque Nacional del Huascarán. Ahora voy a pasar a explicar su última clasificación, que son las zonas de reserva. Las zonas de reserva son aquellas que reuniendo todos los materiales se va a convertir en áreas naturales protegidas y esto también está bajo el SINAPE.
Ahora voy a pasar a hablar sobre los parques nacionales. Los parques nacionales son áreas extensas de diversidad biológica y tienen diferentes tipos de ambiente. Y en esta no se permite extraer los recursos naturales. Los parques nacionales son los siguientes. Yo voy a mencionar los más importantes y los más conocidos. Tenemos a Cutervo, que está ubicado en Cajamarca, ubicado en Acar. Ahora les voy a mostrar una foto del Parque Nacional de Cutervo, ubicado en Cajamarca. Los santuarios nacionales. Aquí se protege la flora y fauna. Aquí se protege la flora y fauna y cualquier tipo de alteración, por decirlo así, en el ambiente, los científicos pueden ir a investigar sin ningún tipo de problema. Y son los siguientes. Tenemos al Jaulay, que está ubicado en Pasco, el Caldipuy en La Libertad, y los manglares de Tumbes, que es uno de los más conocidos, que está ubicado en Tumbes. Ahora les voy a mostrar una foto de los manglares de Tumbes ubicado en Tumbes. Ahora voy a pasar a hablar sobre los santuarios históricos. Los santuarios históricos, como bien dice su nombre, viene de la historia. Aquí se protegen los patrimonios donde ha ocurrido un hecho importante para la historia nacional. Y son los siguientes. Tenemos al Machu Picchu, ubicado en Cusco, a las Pampas de Ayacucho, ubicado en Ayacucho, y Chacamarca y Bosques de Pómac. Ahora les voy a mostrar una foto del Machu Picchu ubicado en Cusco. Ahora voy a pasar a hablar sobre las áreas de uso directo o tangible. Acá tenemos a las reservas nacionales. Aquí en las reservas nacionales se protege igual la diversidad biológica, solo que aquí por todas las áreas de uso tangible se puede comercializar flora, fauna, pero obviamente bajo unos planes que deben de ser aprobados y no se puede tallar, por ejemplo, los árboles si son con fines madereros. Con otros fines sí, pero para la madera no, porque ya que contamina el ambiente. Y son las siguientes. Tenemos a las Pampas Galeras en Ayacucho, Junín, ubicada en Junín y Pasco, y Titicaca, ubicada en Puno. Aquí les voy a mostrar una foto de las Pampas Galeras, ubicada en Ayacucho. Y aquí una foto de La Chay, ubicada en Lima. Arriba de Paracas. La reserva comunal. Aquí se protege la flora y fauna silvestre y se protegen los pueblos locales o rurales que están cerca de ellos. Aquí igualmente que se puede comercializar bajo planes aprobados. Y son las siguientes. Tenemos a la Llanecha, está ubicada en Pasco, y la Caninca en Cusco, y el Purus, que es también uno de los más conocidos en Ucayali y Madre de Dios. Ahí les estaré mostrando una foto de Llanecha, ubicada en Pasco. Aquí les voy a mostrar, ahora voy a explicar sobre las reservas paisajísticas. Las reservas paisajísticas son aquellas en donde se puede ver una buena relación entre el hombre y la naturaleza. Y son las siguientes. Tenemos a Nor Yauyos Cochas, ubicada en Lima y Junín, y la subcuenca del Cotahuasi, ubicada en Arequipa. Ahí les estaré mostrando una foto del Nor Yauyos Cochas, ubicada en Lima y Junín. Ahora sobre los bosques de protección. En la protección aquí se protegen a las cuencas altas y protegen también a los suelos frágiles de las erosiones. Aquí igualmente se pueden extraer los recursos naturales que no afecten a la vegetación, a los suelos frágiles y a los cursos de agua.
y son los siguientes. Tenemos al Tomayo en San Martín, el Puy Puy en Junín, y esos dos son uno de los más conocidos. Aquí está una foto sobre los bosques de protección de Altomayo en San Martín. Ahora, cotas de caza. Los cotas de caza son aquellos que se permite comercializar la fauna silvestre y se realiza la caza deportiva. La caza deportiva es aquella que a los animales se le mata con flechas o con cualquier tipo de arma. Y tenemos las siguientes: el angolo en Piura y el Sunchupamba en Cajamarca. Aquí podrán ver una foto del Sunchupamba en Cajamarca. Y tenemos por último a los refugios de vida silvestre. Aquí se protege la flora y fauna representativa en estado silvestre. Y tenemos a los pantanos de Villa ubicada en Lima y a la Quipampa en Lambayeque. Aquí les estoy mostrando una foto de los pantanos de Villa en Lima. Y por último ya tenemos a las zonas reservadas, que pertenecen a las zonas de reservas. Estas son aquellas que aún se están buscando todas las reglas y medidas para que se puedan convertir en un área natural protegida y necesitas de estudios complementarios. Aquí podemos encontrar a la cordillera de Colán, ubicada en Amazonas, Pampa Hermosa, ubicada en Junín. Aquí la imagen se ve un poco borrosa, no sé por qué, pero esta es la cordillera de Colán, ubicada en Amazonas. Y bueno, esa ha sido toda mi exposición y espero que me hayan podido entender y haya sido de su agrado. Gracias. Profe, mi expo no es nada comparado con la de Mati, profe. Ok, Mati. Bueno, ¿Qué le ha pasado al profe? felicitaciones, Matías, una exposición bastante completa, muy bien explicada, con sus imágenes, haciendo mención a cada uno de las áreas naturales protegidas. Bastante bien. Uno que otro detallito en cuanto, no vale, o sea, está bien porque cuando tú te preparas, tienes que saberlo explicar así como él lo hizo. En cuanto a que tienes que ver que todo tu diapositiva tenga el mismo tipo de letra, se va a ver más bonita. Y allí hubo una que tiene un tipo de letra distinto. Y cuando estés explicando, no utilices tanto lo de ahora voy a pasar a hablar. Continúa de manera fluida sin hacer mención a eso y te va a quedar muchísimo mejor. Del resto, excelente. ¿Cuánto es tu autoevaluación, Matías? Me va a sonar un poco arrogante, pero creo que 19 o 19 medio. ¿Y arrogante por qué? No sé, Cada profe, quien, cada muy quien alto sabe creo. para lo que se preparó, papá. Eso no tiene nada que ver con la relación. Ok, continuamos con Jean-Pierre. Hoy voy a Buenos presentar días. la taxonomía. La taxonomía, ya. La taxonomía es un conjunto. No, confundí, profe. Tranquilo, Estoy relájate, nervioso. respira. No tienes por qué estar nervioso. Relájate. Dale F5 para que las diapositivas se vean en tamaño completo. Ya. La Respira. taxonomía
Ya se me olvidó todo, profe. Para eso tienes tu diapositiva para que te ayude y te puedas ir acordando. Taxonomía es aquel que, eh, ¿cómo se llama? Organiza, por así decirlo, a los seres vivos, según sus características, de las más generales a las más específicas. ¿Y quien creó la taxonomía? Fue Carlos Linné. Y el nivel más bajo de taxonomía es la especie. La especie es un conjunto de organismos que se puede reproducir entre sí, como por ejemplo la mosca doméstica. Hay una imagen de la mosca doméstica, está igual que yo en mi casa. Género. Las especies se agrupan en géneros. La especie mosca doméstica está incluida junto a otras especies. Familia. Los géneros se agrupan en familias. La mosca y la mosca de establos pertenecen a la misma familia. Orden. Las familias con características semejantes se agrupan en órdenes. Las distintas familias de las moscas y las distintas familias de los mosquitos pertenecen al mismo orden. Clase. Las órdenes se agrupan en clases. La mariposa y la mosca pertenecen a la misma clase. Filum. Las distintas clases de animales se agrupan en diferentes filum o filo, que es en español. Pero yo digo filum porque se me hace más fácil. Los cangrejos y la mosca pertenecen al mismo filum. Los vegetales o ¿cómo se llaman? Árboles y así, no se habla de filum, sino de división. Reino. Los filum se agrupan en reinos. La mosca y la foca pertenecen al mismo reino, animalia. Dominio. Se divide en 3 taxones: bacteria, arquea y eucariota. La mosca pertenece al taxón eucariota. Gracias. ¿Cómo puedo callarme, profe? Muy bien, Jean-Pierre. Bastante Profe, sencillo. si quiere, le puedo dar un dato que lo acabo de estudiar hace un ratito, y es de que Aristóteles fue el primero en dividir los, los seres vivos en, ¿cómo se llama? Plantas, vivos o no vivas, animales con sangres y sangres, vivíparos y ovíparos. Luego, uno de sus discípulos los, los redesarrolló, o sea, según los clasificó, según Aristóteles, en árboles y plantas. Gracias. Muy bien. Ok, Jean-Pierre, un tema bastante sencillo, explicado de una manera natural, con ejemplos, con tus propias palabras, muy bien desarrollado. Vean que no había por qué estar nervioso. Se relaja, hace unos ejercicios de respiración y puedes continuar. Y con tus propias palabras lo podrás ir explicando. Jean-Pierre, ¿cuánto es tu autoevaluación? Ya puedes dejar de compartir. Ya una vez finalizada entonces la exposición de Jean-Pierre, Jean-Pierre pudo hacer una introducción bastante sencilla acerca de lo que es la taxonomía, que es el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. En cuanto a la taxonomía, chicos, son algunos aspectos los cuales tenemos que tener presentes, como es un nombre científico, cómo es la clasificación de los organismos, cómo se clasificaban antes, cómo se clasifican ahora, pero la participación de Jean-Pierre fue un buen punto de partida para que podamos continuar. Ok, chicos, entonces vamos a continuar con el tema que es taxonomía. La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos.
Carlos Linneo es llamado con frecuencia el padre de la taxonomía, puesto que él fue quien implementó lo que sería el sistema binomial o la nomenclatura binomial científica, en la cual le va a permitir poder nombrar a las especies vivientes. Entonces, la taxonomía es aquella rama biológica que nos permite tanto clasificar como nombrar a las especies. Viene a ser así como en lo que es en química la nomenclatura, que damos nombre, aquí en biología se llama taxonomía, es darle nombre o determinar cómo se van a nombrar las especies vivientes. Y repito, Carlos Linneo es considerado el padre de la taxonomía, puesto que fue el que implementó esta clasificación. En cuanto a lo que sería la nomenclatura binomial, y como les dije, la nomenclatura binomial fue la que de alguna manera implementó Carlos Linneo, es un sistema basado en un nombre único. Quiere decir que es un nombre científico, un nombre que no se va a repetir y que está compuesto por dos partes. ¿Cuáles son las dos partes que conforman un nombre científico? Una primera letra, una primera palabra que es el género y una segunda palabra que es la especie. De esta manera jamás vamos a conseguir un mismo organismo o un mismo ser vivo con el mismo nombre científico. Cada uno va a tener un nombre científico diferente que no va a ser igual. ¿Por cuántas partes está conformado el nombre científico? ¿Dos? Dos. Una primera parte que es la palabra que representa el género y una segunda parte que es la palabra que representa la especie. Es decir, lo primero es el género y lo segundo es la especie. Es decir, ya el género es más amplio, pero la especie ya es más específica. Entonces, siempre se va a expresar de forma, la letra siempre debe ir en cursiva. A veces cuando estamos investigando algo, nos aparece un nombre normalmente entre paréntesis y en letras cursivas. Quiere decir que ese es el nombre científico de ese ser vivo. Y hay unas cuantas pautas fundamentales que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son? Primero, que el nombre científico está formado por dos palabras, el género y la especie. La segunda, como les indiqué, que se debe escribir en cursiva. Y la tercera, que el idioma utilizado para el nombre científico es el latín. Son nombres que están expresados en latín. Entonces, hay tres aspectos fundamentales que debemos cumplir, chicos. O conocer en cuanto a lo que es el nombre científico. El primero, que está formado por dos palabras. El segundo, que deben estar escritas de forma cursiva. Y el tercero, en idioma latín. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Profesor, ¿me puede volver a explicar el cuadrito de acá arriba, por favor? ¿El qué? El cuadro de acá del nombre científico, por favor. Que el nombre científico está formado por dos palabras. La primera me indica el género al cual pertenece y la segunda me indica la especie. O sea, sería... Ok, profe, gracias. Luego tenemos lo que son las categorías taxonómicas. Estas son una serie de grupos o taxones, como bien indicó Jean-Pierre, los cuales están en una disposición jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? La más básica, chicos, viene a ser la especie. La especie me va a formar lo que sería el género. Luego, a partir del género, conformamos la familia. La familia conforma al orden. Los orden conforman la clase. La clase, el filum o división. Estos, a su vez, conforman al reino, el reino al dominio y por ende el dominio está representando a todo lo que es la vida. Va desde lo más específico a lo más general. Por ejemplo, tenemos acá, dice,
Dud es el Canis familiaris. ¿Qué me están indicando aquí? Un nombre científico. Además me están indicando a qué filum, orden y clase pertenece, a qué reino pertenece. Entonces, cada especie va a tener la representación en cada uno de estos taxones, desde la especie hasta llegar al individuo como tal, al ser vivo, que es la vida. Cada una de estas conforma a la otra. Género conforma, especie conforma género, género conforma familia, familia al orden, el orden a la clase al filum o división, el filum al reino y el reino al dominio, hasta llegar a lo que es la vida, partiendo desde la unidad mínima, que es la especie, hasta la unidad más amplia, que es la vida. En cuanto a la especie, tenemos que es la unidad básica y funcional de la clasificación. Toda clasificación parte desde una especie y es definida como un conjunto de poblaciones naturales cuyos individuos son semejantes en sus características estructurales, funcionales y que se pueden reproducir. Por ejemplo, aquí tenemos un nombre vulgar, flor de la cantuta. Ah, pero esta tiene un nombre científico. Como les dije, conformado por dos palabras, escritas en cursiva y en latín. Cantua buxifolia. Ese es su nombre científico, el cual va a representar a cada individuo. Luego tenemos lo que sería el dominio, que ya viene a ser la parte más amplia, y luego así llegar a la vida. Son categorías taxonómicas cuyo criterio de clasificación se toma en cuenta el tipo celular que conforman los organismos. Y esta puede ser procarya, si está conformado por organismos o células procariotas, y eucaria, si está conformada por células eucariotas. En este caso, chicos, tenemos que a la clasificación de las procarias, como les dije anteriormente, está formado por células procariotas, y en esta pertenece el grupo del reino Monera. Y en la eucaria está conformada por células eucariotas. Aquí aparece procariotas, es un error del libro, pero es eucariotas, las cuales están conformadas por distintos reinos. Recordemos que los reinos conforman a los dominios. Y está el reino protista, el fungi, el plantae y el animal. Existe una forma de clasificar a los organismos vivos. Según Whitaker, él plantea la clasificación o el sistema de los 5 reinos, que es el que principalmente es conocido. Y este lo ordenó de acuerdo a los reinos y a los integrantes de ese reino. Él plantea los 5 reinos conocidos: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Así, Whitaker planteó su sistema, sabiendo que en los moneras está representado por bacterias y cianobacterias, el ¿Es protista por Whittaker protozoarios. o Whittaker, profe? Whittaker. Por protozoarios y algas, el fungi por hongos, el plantae por todo lo que tiene que ver con organismos fotosintéticos, y el animalia con aquellos que conforman a los animales, tanto con tejido como sin tejido. Él permitió hacer esta clasificación tomando en cuenta 5 reinos. Sin embargo, un año más tarde se crea una nueva clasificación. Ya no es la clasificación de 5 reinos, sino de 6 reinos. Y se debe a una clasificación más moderna. Es la que constituye la clasificación moderna y actual de los seres vivos. Y fue propuesta por Wolff y sus colaboradores un año después que Whitaker colocó el sistema de los 5 reinos. Profe, voy a apagar mi cámara un ratito. Ok. Entonces, ya si vemos a los 5 reinos que tenía Whitaker, ¿cuál reino se añadió? ¿El reino animalia? No, ya el reino animal ya estaba desde Whitaker. Mira.
El fungi. El fungi también No, está. bacteria, El archabacteria. arcae. El archabacteria o arcabacteria. Este es el nuevo reino que pasó a formar parte de la taxonomía. ¿Por qué? Porque es una forma moderna de clasificarlo. Ya no serían 5 reinos, sino 6. El arcabacteria, el monera, el protista, el fungi, el plantar y el animalia. El animalia. Como les dije anteriormente, lo que lo podemos ver acá, todo lo que es protista, fungi, planta y animalia pertenece al reino o al dominio Eucaria. El monera al dominio Gocaria. Allí tenemos los 5 reinos. Pero como en la clasificación moderna, Wolff es quien plantea el sistema de 6 reinos, él agrega uno más al dominio Arcae y al reino Arcaebacteria. Entonces vamos a tener igualmente las plantas, los animales, los hongos. Profe, Dime. arcabacteria, ¿qué es? Es un nuevo reino, donde va a estar también, es como una forma de clasificar lo que eran las bacterias y las cianobacterias, que anteriormente estaban todas unidas en el reino monera, en el arcaebacteria las vamos a ir desglosando. Por eso es que O se sea, ven de forma separada. o sea, serían moneras, son células con bacterias, como dice, juntas, y arcabacterias sería Ya lo vamos separadas. exacto, las vamos a ir separando. Entonces, actualmente, Ah, en una forma moderna de clasificación de los seres vivos, ¿cuántos reinos habían? ¿5 o 6? 6. ¿Y cuáles serían esos 6? 6. Animales, arca- plantas, Animales, hongos, plantas, hongos, protistas, protista, bacterias, bacterias y arcae. arcae. Muy bien, Arcae. exacto. excelente. Profe, A y en su el vez, mundo antiguo chicos, entonces habían 5. sí. O sea, en el año 1969 hubo la clasificación de 5 reinos, la que hizo Whittaker. Pero un año después, es decir, en 1970, ya Woz agregó un nuevo reino y es el considerado como actual y el más moderno. Luego tenemos, chicos, lo que son las herramientas de clasificación, lo que nos va a permitir, de acuerdo a las características que tenga una especie, de poder identificar cómo lo podemos clasificar. Y va a depender de la estructura que tenga y la función que tenga este órgano o esta herramienta. Salud. Por ejemplo, tenemos los órganos homólogos. Homo, ¿qué quiere decir? 1. ¿Qué quiere decir el prefijo homo? Como Igual. que viene ¿No? incluida Igual. Exactamente, es igual. Por ejemplo, la estructura de los órganos homólogos es igual. ¿Cuál es la estructura que conforma el órgano humano? Huesos. huesos. Huesos, Una misma. muy bien. Músculos. ¿Y aquí qué tenemos? La estructura estaba hecha básicamente de hueso. ¿Y aquí qué tenemos? Huesos. Congelados. Pero, ¿qué Congelados. es esto? No. ¿Qué es esto? Huesos congelados. Son los huesos Ya, de un la brazo. Un los brazo. animales y una aleta. Un brazo y una Esto aleta. es un brazo y esto es una Una aleta. 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 Tienen la misma estructura, pero la función es distinta. ¿Para qué sirve el brazo? Para, o ¿Y sea, la para aleta? tener el tacto. ¿Y la realizar aleta? actividades. La aleta para Para que volar. pueda Volar o volar. para moverse en el mar. ¿Para que pueda? Para volar. Exactamente. no solo las Nada. alas, no solo las No, alas. no, no. Esas son alas. Aleta para Las nadar. aletas son para nadar, las alas. alas para volar. Entonces, en esta aleta nos va a permitir que Ya, pueda pero- nadar. Su estructura es la misma, pero tiene una distinta función. O sea, le da al organismo una función diferente. Mientras que los órganos análogos es distinto. La estructura es diferente, pero la función es la misma. Aquí tenemos distintos animales, desde un águila hasta un murciélago, que tienen alas. ¿Y para qué utilizan las alas los águilas y los murciélagos?
¿Para qué Las utilizan alas son las para alas? volar, las aletas son para nadar o para moverse. Exacto. En este caso, las alas las están utilizando para la misma función, que es volar. Pero la estructura del ala de un murciélago y el ala Profe, de un ave es distinta. Entonces, ellos presentan órganos análogos. En los homólogos la estructura es igual, pero la función es diferente. Y en los análogos la estructura es diferente, pero la función es la misma. Dime. profe, tengo una duda. ¿Los Dime. pingüinos tienen aletas? Bueno, así como que sí, ellos tienen su aleta a pesar de que no es que lo utilizan como tal para nadar, porque ellos no es que van a estar, porque ellos presentan un tipo de aleta que es más corta. Profe, pero ellos yo veo que capturan peces. Claro, pero no es que tú vas a ver en el medio del mar a un pingüino nadando, no es su hábitat como tal. Ok, chicos, vamos entonces a la página 48, por favor, para que resolvamos las actividades del profesor. libro. Voy a traer libro. Recuerden Profesor, que los que no tienen el libro, como siempre les digo, el material está en Cubicol. Profe, antes de que inicie, ¿puedo ir al baño rápidamente? Ok. Ajá, entonces, vamos a recapitular rápidamente. En la 1, me dicen, rama de la biología que nombra y clasifica las unidades, clasifica a los seres vivos. ¿Cuál es esa rama? La taxonomía, profe. La taxonomía. ¿Cuál es la unidad básica de clasificación? La especie. La especie. ¿Quién agrupó a los 5 reinos en el año 1969? Carlos Linneo. Whittaker. 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 Los 5 reinos propuestos por Whittaker son disculpe, ¿dónde se Monera, encuentra? Fungi, Porque Animalia, Fungi, Era moneda, Fungi, Animalia y Plantae. Muy bien. Animalia y Plantae. Y animal y plantae son los que faltan. Aquí me piden que mencione importa el orden. según quién se clasifican los seres vivos en 5 reinos. ¿Según quién? ¿Quién clasificó los seres vivos en 5 Whittaker. reinos? Whittaker. Y luego ustedes van a completar aquí con cada uno de los reinos y van a colocar 2 ejemplos de los que conforman ese reino. Eso lo hacen ustedes luego. Vamos con las preguntas. Dominio coriota, Vegetal. comida vegetal. Yo digo monera. ¿Cuál es el que Vegetal. pertenece? Si no es el vegetal y el plantae, es el mismo. Hay uno de estos que forma Animalia. parte del dominio procaria, y es el monera. Protista. Monera. Vegetal. Taxón ubicado del taxón reino. Profe, ¿por qué monera? Lo expliqué anteriormente, es ese dominio pertenece al grupo procaria. El especie. Taxón ubicado Especie. inmediatamente después de reino. Profe, no sé si soy yo, pero lo escucho un poco interno. Profe, no le escucho. Chicos, taxón ubicado inmediatamente después del taxón reino. Nilu. Profe, ni uno. División. No, es lo mismo que filo. En este caso, Especie. podemos, o sea, si es después, sería dominio, porque el reino me conforma el dominio. Ya sé. Si es antes, sería filium y división, que sería aiso, pero considerando que es antes, no después. Porque después de reino viene dominio, y antes del reino viene filium. Los organismos Profe, lo que- pluricelulares capaces de hacer fotosíntesis pertenecen al reino Eucaria. Plantae. planta. Profesor, no entendí esa pregunta. ¿Puede volver a repetirla? ¿Cuál? La pregunta de la segunda. No entendí porque era... Aquí dice inmediatamente después. Después del reino viene dominio. No, estaría mal planteada.
sería cuál es el taxón que está ubicado antes del reino. Y antes del reino está el filo y la división. 4. Rama de la biología que nombra y clasifica a los seres vivos. Taxonomía. Taxonomía. 5. Estableció el sistema de clasificación binomial, Linneo. que además es considerado Linneo. El padre de la De la taxonomía. taxonomía. es el reino formado por bacterias y cianobacterias. Protista. Monera. 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 El monera. Ah, Es moneda. el conjunto de familias. Las familias juntas me forman Dominio. No, Orden. orden. Órdenes. orden. 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 Ciencia biológica mayor que busca establecer la filogenia entre los distintos seres. Es decir, las comparaciones. Ecología. Evolución o ecología. Anatomía comparada. Anatomía comparada. Embriología. Allá anatomía. Señala que representa la primera palabra en todo nombre científico. La primera palabra representa... Especie. Especie. ¿Seguros? Especie. Carlos Linneo. La primera palabra representa el género. Orden. Chicos, cuidado con esto. Un nombre científico no lleva orden. Lleva género y lleva especie. La primera palabra es el género, la segunda palabra, la especie. El especie. ¿Quién propuso el planteamiento de los 5 reinos? Whittaker. Robert Whittaker. Whittaker. Ok, chicos. Estamos listos entonces. Ya pueden empezar a dar su examen. Éxito. ¿Por dónde será? Va a ingresar al aula virtual biología segundo trimestre. Carlos, tu cámara, por favor.